Buenos días. Agradecemos a las y los asistentes estar aquí en este evento por el 10º aniversario de la Sexta Visitaduría General. Les agradecemos, nos ayuden a ocupar sus lugares y de la manera más atenta evitemos bloquear las salidas de emergencia y el pasillo central. La Comisión Nacional agradece a todas y a todas su presencia por el motivo de la Sexta Visitaduría General. Sin más preámbulo, iniciamos nuestro evento dando bienvenida al Presidium que nos acompaña. Nos honra con su presencia la maestra Tania Espinosa Sánchez, consejera consultiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bienvenida, buenos días. Tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Armando Hernández Cruz, director general de la Sexta Visitaduría. También nos acompaña la doctora Rosalinda Morales Garza, directora general del programa DESCA de la Sexta Visitaduría. A continuación, un mensaje por parte de Cintia Martínez Domínguez, oficial nacional de la Unidad de Desarrollo Social y Económica en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, México. Buen día, soy Cintia Martínez, oficial nacional de Desarrollo Social y Económico en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México. En nombre del PNUD, quiero agradecer a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la invitación a participar en este encuentro. Durante los últimos 12 años, la medición multidimensional de la pobreza en México destaca que al menos 4 de cada 10 personas se encuentra en situación de pobreza. Tan solo en 2020, más de 55 millones de personas, que representan casi el 44% de las y los mexicanos, estaban en esta situación. Como sabemos, las dimensiones de la pobreza refieren a las dimensiones de los derechos humanos, entre ellos los derechos económicos, sociales y culturales, por lo que esta medición determina indirectamente en qué medida le estamos fallando en garantizar estos derechos a las y los mexicanos, tanto desde las estructuras de gobierno como desde la sociedad. Como algunas personas saben y otras se imaginan, en un país caracterizado, además de la pobreza, por la heterogeneidad de la estructura social y productiva y la desigualdad social y de género, la pandemia derivada de la COVID-19 tuvo un impacto negativo en todos los aspectos. No solo se vio reflejado en los indicadores de la salud, con casi 6 millones de casos confirmados a la fecha y más de 300,000 defunciones acumuladas, sino también por sus impactos negativos en materia de oportunidades de empleos dignos, acceso a servicios de salud de calidad, en el ejercicio del derecho a la educación de calidad y en la protección de las personas en situación de vulneración social. Recientemente el PNUD de México publicó un estudio sobre desarrollo humano en el contexto de la pandemia, que mostró un rezago en los indicadores del IDH, incluyendo en el índice de educación, que por primera vez experimentó un retroceso. También se confirma que una coyuntura como la de la pandemia, al darse en un contexto de desigualdad social, la mayor afectación la han experimentado los grupos sociales tradicionalmente más castigados. Por solo citar un ejemplo, el mayor retroceso en la educación se dio en los grupos sociales que históricamente han experimentado mayores barreras en el ejercicio de este derecho, como lo son las personas indígenas, las personas que habitan en localidades rurales y dispersas, las personas con discapacidad, las de menores ingresos o aquellas excluidas del acceso a Internet o en cuyos hogares no tenían suficiente número de dispositivos para continuar con la formación en línea. Esta vulneración de derechos aumentó sustantivamente en las interseccionalidades, en donde además
si se trata de una niña o mujer estudiante, ponía en mayor riesgo el abandono de sus estudios. En este contexto, la Agenda 2030 constituye una hoja de ruta para el desarrollo sostenible estructurada en 5 esferas: personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas, y que en su conjunto buscan, por fin último, el logro de los derechos humanos en lo general y el de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, DESCA, en lo particular. Las esferas personas, planeta y prosperidad están justamente orientadas a erradicar las barreras que obstaculizan el acceso equitativo a las oportunidades y que impiden el disfrute de los DESCA. Las esferas paz y alianzas se orientan a fortalecer el entramado institucional y la coordinación entre los actores sociales y agentes de cambio para el logro de los ODS. Ahora bien, la Agenda 2030 es consciente de que la solución a los grandes retos globales implica priorizar el trabajo hacia y con los grupos sociales tradicionalmente vulnerados, como son las mujeres, las niñas, niños y personas adolescentes, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, indígenas, afromexicanas y de la comunidad LGBTIQ+. Por ello, la erradicación de las desigualdades constituye un eje transversal presente en toda la agenda, ya que todos los ODS establecen metas orientadas a reducir estas desigualdades. Por ejemplo, la exigencia de lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las personas, incluidas las personas jóvenes y con discapacidad, y así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, se encuentra reflejado en el ODS 8. La exigencia de eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y las y los niños en situaciones de vulnerabilidad, se refleja en el ODS 4. A la par, la reducción de las desigualdades constituye también objetivos específicos en la Agenda 2030. Por ello se establecen objetivos importantes orientados a reducir estas desigualdades sociales en el ODS 10 y las desigualdades de género, en lo particular en el ODS 5. Los retos son grandes y más aún en la implementación y puesta en práctica de la Agenda 2030 en el ámbito subnacional. La Agenda 2030 no es de las Naciones Unidas, es el espacio de co-creación de todas las personas y actores, y México se ha sumado a ella desde el más alto nivel. Por ello promovemos que todas las personas, los estados, los gobiernos locales, la academia, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado unan esfuerzos para transformar nuestro mundo. Se trata de pasar del discurso a la práctica. Y para ello es necesario comprender y poner en práctica los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con sus 169 metas y 231 indicadores, como instrumentos de diseño, planeación, monitoreo y evaluación de las acciones orientadas hacia el desarrollo, siempre con un enfoque de derechos humanos. Desde el PNUD en México hemos avanzado y acompañado al gobierno e instituciones federales para la adopción de la Agenda 2030 en México, pero también estamos trabajando y acompañando a los gobiernos estatales y municipales y a otros actores del desarrollo para la adaptación del marco de los resultados de la Agenda 2030 a sus necesidades, condiciones y prioridades. Por ello, invitamos a la CNDH y demás actores sociales a que continúen con la institucionalización del enfoque de derechos de la Agenda 2030 en las políticas públicas, para que todas las acciones orientadas al desarrollo de todas las personas sean garantes de derechos y principalmente que no dejen a nadie atrás. Agradezco nuevamente la invitación y les envío un cordial saludo. Muchísimas gracias. Agradecemos el mensaje. Nos honra esta mañana con su presencia Luis Román Dichilara, secretario general de la Unión de Granilleros de México. Víctor
Miguel Pérez Serrano, secretario general de la Unión de Asesores de Calzado de México. Abel Valderas Ramírez, presidente de la Asociación Lázaro Cárdenas del Río. Norma Palacios Trabamala, secretaria general colegiada del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar. Patricia Martínez Rendería, vocera de la colectiva Leonas de Maná. Maestra Beatriz Rojas Venegas, asesora parlamentaria del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados. Y el licenciado Rodrigo Chávez Fierro, presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro. A continuación, el doctor Armando Hernández Cruz, director general de la Sexta Visitaduría, nos dará un mensaje por los 10 años de servicio de las personas que laboran en la Sexta Visitaduría General. Gracias, buen día. Un gusto saludarles. Primero que nada, extender el agradecimiento a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por hacer posible esta conmemoración de los 10 años de la Sexta Visitaduría. Gracias al Senade y a su titular, la doctora Rosy Laura, por la anfitrionía y la posibilidad de ocupar este espacio. A la consejera Tania, muchas gracias por acompañarnos e impulsar decididamente el trabajo de esta Sexta Visitaduría General en estos últimos tiempos. Un agradecimiento especial a la doctora Rosalinda Morales por su empeño y dedicación en la organización de este evento. Muchísimas gracias, sin esto no sería posible. A todos los asistentes, integrantes de la Sexta Visitaduría General de la CNDH, que constituye una gran familia laboral con un mismo objetivo, que es la protección de los DESCA, y también a quienes siguen esta transmisión por medios electrónicos y redes sociales por acompañarnos en esta conmemoración. La reforma constitucional de 2011 creó un nuevo marco normativo y conceptual que ha impulsado de una manera importante la defensa y protección de los derechos humanos en México. Una de sus principales consideraciones fue la de igualar la denominación de las llamadas entonces garantías individuales y los antes conocidos como derechos sociales, bajo un mismo término o nomenclatura constitucional que es el de derechos humanos. De esta forma, tanto los derechos civiles y políticos de carácter individual como los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, DESCA por sus siglas, que son de carácter colectivo o difuso, constituyen un único catálogo constitucional ampliado también por el contenido de las convenciones o tratados en la materia de los derechos humanos en México. De esta forma, la mencionada reforma constitucional, por un lado hizo justiciables a los DESCA, es decir, los hizo sujetos de tutela jurisdiccional a través del juicio de amparo, pero por otro lado, impulsó la protección no jurisdiccional de los mismos, dando pie a la creación el 18 de junio de 2012 de la Sexta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el objetivo o misión de trabajar en la defensa y protección de los DESCA. En estos 10 años de existencia, la Sexta Visitaduría General de la CNDH ha consolidado un marco de actuación fundamental en la protección de estos derechos humanos. Es evidentemente esta la Visitaduría General más joven y por lo tanto con menor tiempo en su desarrollo, lo cual no ha impedido que en este breve lapso se haya logrado posicionar importantes medidas y proponer relevantes proyectos de recomendaciones que han permitido avanzar en la consolidación de la defensa de los DESCA. Sin duda falta mucho por hacer todavía. El Estado mexicano tiene que cumplir de manera regular con sus obligaciones correlativas a los DESCA, pero ello implica contar con recursos presupuestales suficientes y adecuados en diversos ámbitos de la actuación pública. Las personas también debemos apropiarnos de estos derechos y exigir su cumplimiento, ya sea por la vía jurisdiccional o la no jurisdiccional, y para ese fin se requiere incrementar su difusión, que las personas sepan que existen los DESCA, que también son sus derechos, cómo poderlos exigir, hacer realidad el enfoque de derechos humanos y los objetivos de desarrollo sustentable de la Agenda 2030. El personal que labora en la Sexta Visitaduría, comprometido con la lucha por hacer eficaces estos derechos, atiende quejas en distintas materias, destacando las de carácter laboral, que la misma reforma constitucional de 2011 quitó el candado que impedía a los organismos públicos de derechos humanos conocer de temas laborales,
así como la materia ambiental y la de seguridad social primordialmente, aunque no de manera exclusiva. Esto hace muy relevante que en el día de esta conmemoración de los 10 años podamos brindar un reconocimiento y felicitar también a todas y todos los compañeros que han laborado desde el inicio de las funciones de esta sexta visitaduría general y que, por supuesto, siempre han aportado una gran labor para la protección de los derechos humanos. El reconocimiento es extensivo para todas y todos los que trabajamos, independientemente del número de años en los que hayamos estado colaborando en esta unidad responsable, en esta institución, en la sexta visitaduría, pero hoy queremos brindarle un aplauso muy merecido a quienes tienen 10 años colaborando desde el inicio de funciones de esta sexta visitaduría general, que además muchos tienen incluso una mayor antigüedad en la institución, en la comisión. Pero en el marco de estos 10 años de la sexta visitaduría voy a mencionar a cada uno de las 11 personas que tienen 10 años trabajando en la sexta visitaduría y les voy a solicitar que desde su lugar se pongan de pie para que les podamos brindar uno por uno un gran aplauso en el siguiente orden. Ruiz Mendoza Guadalupe Araceli. ¿No está? Vallejo Gabriel Guadalupe. Calderón Avilés Ismael. Ramírez Martínez Roberto. Estrada Muñoz Gerardo Daniel. Zamora Hernández Margarita. Salas Ábalos Juan Carlos. Rodríguez Espinosa Ana María. Pano Morales Mari Carmen. López Ochoa Francisco Javier. Ureña Sánchez Elsa Carolina. Muchas felicidades, un reconocimiento a la constancia, a la perseverancia, al esfuerzo y a la labor que han venido desarrollando, insisto, como parte de esta gran familia que nos hemos dedicado en estos últimos tiempos a esta actividad dentro de la sexta visitaduría general. Muchísimas gracias por todo. Agradecemos el mensaje y reconocimiento del doctor. A continuación, una cápsula conmemorativa por el 10º aniversario de la sexta visitaduría. En la sexta visitaduría me he desempeñado como director del área 1, encargado de ver los temas ambientales. Pero esa experiencia no se ha limitado a ello, sino también para conocer y tramitar asuntos de diversa índole de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Trabajar en la CNDH y en la sexta visitaduría constituye para mí un gran privilegio. Formar parte de la integración de la creación de esta visitaduría ha sido un viaje lleno de experiencias, de satisfacciones, de aprendizajes, de solidaridad. Trabajar en la CNDH ha sido un gran honor. Detrás de cada expediente hay personas que confían en nosotros y formar parte en la mejora, aunque sea pequeña, de su vida, es una gran satisfacción. Ser parte de la CNDH me ha dado una experiencia muy grata. Ha significado mucho el ir creciendo, ¿no? Laboralmente. Es grato poder seguir, pertenecer a esta institución. Yo estoy muy agradecida con la institución, llevo más de 20 años trabajando aquí, he tenido diferentes cargos, desde visitadora adjunta, asesora, capacitadora, directora de área. Me ha dado la oportunidad de mantener a mi familia, de continuar mis estudios. Yo llegué con licenciatura, estoy terminando el doctorado y el ambiente es de compañeros. Yo estoy muy agradecida con la institución. Bueno, mi experiencia en la sexta visitaduría es
muy confortable, muy gratificante y sobre todo la satisfacción de ver cómo la gente acude con nosotros y se le arregla su problemática en cuanto a la competencia de la CNDH. Significa un compromiso con la ciudadanía en virtud de que, bueno, pues nuestro trabajo siempre es apegado en dar una atención adecuada a todas aquellas personas que recurren con nosotros en busca de soluciones a sus problemáticas. Yo me siento muy orgullosa de formar parte del equipo de profesionales de la Sexta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien, que sea una jornada muy exitosa. Esta mesa de diálogo, que es la número 5, que es el derecho al trabajo, en el marco del 10º aniversario de la Sexta Visitaduría General de esta querida Comisión Nacional de Derechos Humanos. El trabajo es una condición humana. Por medio de se busca asegurar las necesidades básicas e incluso lograr una buena vida. Debemos recuperar el sentido estricto de lo que significa el trabajo, como una expresión humana, como parte de la creatividad y como parte de los retos que tenemos cotidianamente como seres humanas, como seres humanos. Necesitamos mostrar nuestra capacidad, aquello que nos gusta hacer, no solamente el deber ser, sino aquello que deseamos hacer y en lo que deseamos contribuir con la sociedad en su conjunto. Por eso me congratula el día de hoy recibir al doctor Armando Hernández Cruz, director general de la Sexta Visitaduría General de la CNDH, a la doctora Rosalinda Morales Garza, directora general del Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Sexta Visitaduría General, y por supuesto a la consejera consultiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la maestra Tania Espinosa Sánchez. Bienvenida, bienvenidos, bienvenidas todas. Y representante también de la asociación espero pronunciarlo bien, WIWO, Mujeres en Empleo Informal, Globalizado y Organizado. Así pues, es muy grato recibirles en el Centro Nacional de Derechos Humanos Rosario Ibarra de Piedra en la conmemoración de este aniversario de la Sexta Visitaduría. Como un organismo nacional garante de derechos humanos, no puede faltar en lo absoluto, como se negó en muchas décadas de esta comisión, el hablar abiertamente del trabajo. Por eso es importante que estemos aquí reunidas, aquí reunidos, para hablar sobre este tan importante tema como un derecho fundamental, como esencial para realizarnos, como lo he dicho, no solamente en otros derechos, porque la integralidad no tiene que olvidarse. Los derechos humanos son integrales, interdependientes, indivisibles. Sin embargo, tienen sus propias condiciones, sus propios indicadores, sus propios modos de saber si estamos o no avanzando. Así es que me parece que esta jornada será muy exitosa y que cuenten con el compromiso del Centro Nacional de Derechos Humanos Rosario Ibarra de Piedra para acompañar estos trabajos y para que podamos iniciar toda una jornada de reflexión y recuperar varios de los tópicos desde una lectura crítica del derecho al trabajo. Me es grato pues cederles la palabra e iniciar estos trabajos. Muchísimas gracias. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias a la licenciada Castellanos Mariano por su invaluable intervención. A continuación, la doctora Rosalinda Morales Garza, directora general del programa DESCA de la Sexta Visitaduría, nos dará un mensaje. ¿Cómo están? Muy buen día. Pues solo unas breves palabras después de todo el contexto que ya nos han ofrecido, tanto la funcionaria del PNUD con ese mensaje alrededor de los retos que existen y que están considerados en los Objetivos para el Desarrollo Sostenible y en las Metas 2030,
Y por supuesto que sepan ustedes que el programa DESCA es el corazón de esta sexta visitaduría y de él formamos todas y todos, evidentemente, todas las direcciones de área, todas las subdirecciones, todas las personas que ahora nos acompañan en este momento, por supuesto en el liderazgo del doctor Armando Hernández y con la consejería del Consejo Consultivo, ahora representado por la maestra Tania Espinosa. Muchas gracias al SENADE por esta recepción tan cálida, tan organizada, y a la Dirección General de Difusión que nos hace posible tener este encuentro. Por supuesto, voy a ir en dos caminos. Uno, ya se ha hablado profusamente y no lo voy a tocar, el 10º aniversario, pero sí el programa DESCA, hacia dónde vamos, y por otra parte, referirme a por qué estamos organizando estas mesas de diálogo y dar la bienvenida a las y los colegas que están aquí de las colectivas, de las asociaciones, de los sindicatos, que van a hacer posible que al momento en que nos movamos de esta forma en la que está organizado este recinto, tengamos una mesa pues más integral, más incluyente, en la que podamos dialogar. Por supuesto que en el programa DESCA hace unos meses que nos lo encargaron a un conjunto de personas y que me toca en este momento liderar, nos preguntamos cómo podemos contribuir más y mejor al desempeño que ha venido teniendo esta sexta visitaduría a lo largo de 10 años. Por supuesto, ponernos en contexto. ¿Cuál es la normatividad? ¿Cuáles son los retos internacionales, los retos nacionales? ¿Qué tipo de informes ha venido presentando nuestro país al respecto, sobre todo del protocolo de San Salvador en los diferentes informes? Y tener claro que también, como alguien lo dijo en el video, el licenciado Cruzaley dijo, hay una serie de atribuciones que nos norman, pero también en ocasiones nos limitan en la intervención. Creo que también forma parte eso de las búsquedas que estamos haciendo en el programa DESCA para identificar cómo sí identificar a esos retos precisamente en los colectivos que están ahora aquí presentes, en el trabajo informal, porque todas y todos tenemos que gozar de todos los derechos. Y identificamos también aquellas poblaciones que están en mayor riesgo, en mayor vulnerabilidad. ¿Qué puede hacer nuestro organismo para reducir esas situaciones y esas consideraciones que además no deben normalizarse? ¿Cómo podemos verificar en un diálogo con las instituciones si están cumpliendo reglas, normas, políticas y si estas son suficientes para dar respuesta a una política pública enfocada en los derechos humanos? Y la primera pregunta que hay que hacerse es saber si estamos todas y todos incluidos, y si no están todas y todos incluidos, ¿qué podemos hacer? A través de la búsqueda del cumplimiento de los DESCA por su integralidad, por su búsqueda de una vida digna para todas y todos, ¿cómo podemos contribuir? Ya llevamos 3 sesiones de diálogo, tenemos una sistematización, tenemos una serie de relatorías que nos servirán para ir generando una serie de variables comunes que nos permitan continuar dialogando. Por una parte con la sociedad civil y por otra parte con las autoridades responsables de tener esa política pública enfocada a derechos humanos. ¿Sobre qué camino vamos? Vamos logrando consensos para la inclusión, vamos buscando reducir tensiones, colaborar, reducir tensiones sociales activas o latentes o subyacentes. Vamos buscando estrategias para asegurar que todas y todos conozcan, reconozcan, hagan suyos y compartan y faciliten el cumplimiento de los derechos humanos. Estas mesas de diálogo que ahora van a participar nuestras compañeras y compañeros, pues son mesas temáticas, son mesas que en sí mismos se constituyen en mecanismos para identificar oportunidades, para identificar alianzas, escuchar todas las voces y perspectivas y encontrar maneras de influir en la mejora de las capacidades institucionales
y confirmar o saber de parte del organismo nacional encabezado por la maestra Rosario Piedra, la CNDH, saber si estamos identificando los retos, las problemáticas suficientemente en materia, en este caso, de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y esa posibilidad de reflexionar y discutir. Por otra parte, me gustaría decir qué es lo que identifican constantemente en los informes que presenta el país, generalmente encabezados por la Secretaría de Gobernación, por la Secretaría de Relaciones Exteriores a nivel internacional, que en el país, por una parte, todavía faltan datos claros a la hora de presentar sus informes en la satisfacción o no de los derechos humanos, pero una recurrente recomendación es que se tiene que intensificar medidas para incrementar la formalización en el empleo y en el acceso a la seguridad social. Se tiene que empoderar a las personas en su titularidad de derechos, campañas de concientización y sobre todo respecto a la población en situación de vulnerabilidad. Y ampliar fuentes de información y desagregación, no solamente por sexo, mujeres, hombres, sino por ubicación territorial, por situación de marginación, por valoración incluso de la diversidad, porque hay que decirlo, el trabajo informal puede acentuar la exclusión social y el riesgo de pobreza. Los derechos económicos, sociales y culturales, ustedes lo saben, tienen muchas aristas y todas conducen hacia una vida digna y están organizados de tal manera que es posible, como ya lo dije aquí el doctor, trabajar desde la Sexta Visitaduría General e identificar en las quejas las posibilidades de realizar recomendaciones, un mecanismo muy importante de la CNDH, y poder continuar hacia una no repetición. Yo les agradezco mucho su presencia. Tenemos una serie de líneas estratégicas que seguir dentro del programa DESCA y les invito a todas y todos que sigamos colaborando en esta Sexta Visitaduría y en este organismo nacional. Muchísimas gracias. Gracias a la doctora Morales Garza por su intervención. A continuación, la maestra Tania Espinosa, consejera consultiva de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, nos dará una ponencia sobre el derecho al trabajo en el empleo informal. Gracias. Adelante, maestra. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar con agradecimientos, principalmente gracias a la doctora Rosilaura Castellanos por abrirnos las puertas del SENADE, de este lugar en el que estamos, para poder llevar a cabo este diálogo que va a informar los trabajos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias, por supuesto, al doctor Armando Hernández, que viene en representación de la cabeza de la Sexta Visitaduría, por tener la disposición de que estas mesas se lleven a cabo, de que la Sexta Visitaduría pues tenga el conocimiento que se va a recoger en las mesas que se van a llevar a cabo como parte del programa DESCA o de la formación de este programa DESCA. Y por último, pero no menos importante, por supuesto, agradezco a la doctora Rosalinda Salinas, a cargo del programa DESCA, pues también por su buena voluntad, disposición, interés de llevar a cabo estos trabajos que son fundamentales en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Como ya expusieron, no solamente se trata de una mesa aislada para hablar de un tema, sino de la formación de todo un bagaje, de un conocimiento, de recopilación de información para armar un programa que va a guiar a la Comisión Nacional. Particularmente agradezco por permitirnos realizar la mesa que se lleva a cabo el día de hoy, que es sobre el derecho al trabajo en empleo informal.
Agradezco enormemente a las organizaciones de diferentes ocupaciones de personas trabajadoras en empleo informal que nos acompañan hoy. Es muy importante que de viva voz conozcamos cuáles son sus necesidades, cuál es la situación de su trabajo, qué es lo que viven día a día, para que se pueda, pues básicamente informar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo que sucede todos los días en este país, en esta ciudad. Justo vi que después de que dieron los agradecimientos, llegó don Nacho Contreras, que es el presidente del Movimiento Gremial Unificado, MOGUN, que es una organización de personas comerciantes en vía pública. Muchas gracias, don Nacho, también por estar aquí. Y por supuesto, muchas gracias a las y los trabajadores de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos por acompañarnos y por tener el interés de conocer sobre este tema, por organizar este espacio, esta mesa. Muchas gracias. Y bueno, retomando un poco la presentación que vimos de la compañera del PNUD, decir que el derecho al trabajo y específicamente el derecho al trabajo en empleo informal se conecta con el ODS 8, que es trabajo decente y desarrollo económico, y como bien decía la compañera, una parte importante de los ODS es su conexión, su fundamento con los derechos humanos, que es lo que me gustaría exponer a continuación. Entonces, la primera pregunta por responder es ¿qué es la economía informal? Al respecto hay diversos conceptos, es decir, no existe un solo concepto para entender qué es la economía informal, pero la OIT en su recomendación 204, que habla sobre la transición de la informalidad a la formalidad, nos dice que la economía informal hace referencia a todas las actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y las unidades económicas que, ya sea en la legislación o en la práctica, están insuficientemente cubiertas por sistemas formales o no lo están en absoluto. Después hay otra pregunta, y es si las personas que se emplean en la informalidad lo hacen por necesidad o lo eligen. La OIT, en esa misma recomendación, nos dice que la mayoría de las personas que se incorporan a la economía informal, más que hacerlo por elección, lo hacen como consecuencia de una falta de oportunidades en la economía formal y por carecer de otros medios de sustento. Y esto nos lleva a una pregunta, o sea, si hoy las personas que se emplean en la informalidad en México decidieran, se despiertan el día de hoy y dicen, hoy vamos a ser formales, dejamos de ser informales y nos convertimos en trabajadores, trabajadoras formales, ¿realmente podrían hacerlo? ¿Existe esa posibilidad y esa capacidad de este país para que esa transformación se llevara a cabo de un momento a otro? La respuesta es que es imposible, eso no puede suceder así. Y pongo esto sobre la mesa porque se relaciona con lo que voy a exponer a continuación. Aquí ponemos unos datos del INEGI de diferentes años. El de arriba, el 55.5% es de abril de 2022, donde a partir de la ENOE sabemos que el 55.5% de la población ocupada trabaja en el empleo informal en este país. Es decir, más de la mitad, lo que equivale hasta abril de 2022 a 32 millones de personas. Si nos vamos más atrás, 2 años atrás, en la ENOE del año 2020, vemos que en ese momento el 56.3% de la población ocupada trabajaba en empleo informal, que en ese momento equivalía a 29.8 millones de personas. Esto nos deja ver que aunque hay una variación constante en estas cifras, tampoco varía mucho el porcentaje y podemos afirmar que más de la mitad de personas
que trabajan en este país lo hacen en el trabajo en empleo informal, sin que eso sea nada más una cifra pasajera de este año, sino que ha existido a lo largo del tiempo. Otra pregunta importante es saber si el empleo informal contribuye a la economía de este país o no, porque uno de los grandes estigmas del trabajo en empleo informal es que no es productivo, y contrario a eso, lo que nos dice el INEGI es que para 2020, el INEGI en 2021 nos dice que para 2020 del Producto Interno Bruto generado en México, el 21.9% provenía del trabajo en empleo informal, y si nos vamos más atrás, en 2019 el 23% del Producto Interno Bruto correspondía también al trabajo en empleo informal, lo cual nos dice que sí hay una contribución económica al país de las personas que trabajan en la informalidad. Es muy importante ver cuál fue el impacto del COVID, de la pandemia, a las personas trabajadoras en empleo informal. Desde WIGO, que es la organización en la que yo trabajo, hicimos un estudio global sobre los impactos del COVID a las personas trabajadoras en empleo informal, que incluyó a la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México particularmente vimos que en febrero del año en el que empezó la pandemia, en 2020, teníamos que antes de la pandemia, en febrero de 2020, las personas trabajaban en promedio 4.95 días a la semana, y en abril, ya iniciada la pandemia, en plena crisis, esto había disminuido a 2.62 días a la semana. Esto obviamente podía variar de un grupo ocupacional a otro, pero en general vimos una disminución pues prácticamente a la mitad de los días que podían trabajar. La siguiente, por favor. Esto tuvo una disminución en los ingresos, un impacto muy importante. Entonces vemos que, por ejemplo, las trabajadoras del hogar, si antes de la pandemia, o sea, en febrero de 2020, antes de la pandemia, ganaban en promedio 349.8 pesos, en abril, en plena pandemia, estaban ganando 135. Después, las personas no asalariadas, que incluye a organilleros, aseadores de calzado, entre varios más, si ganaban 242.4 pesos en promedio en un día antes de la pandemia, pasaron a ganar 50 pesos al día en abril. En el caso de las personas comerciantes en tianguis, ganaban en promedio 907 pesos al día y pasaron a ganar 349 en abril. Y las personas trabajadoras voluntarias del Servicio Público de Limpia de la Ciudad ganaban 275.7 pesos en febrero de 2020, y para abril de 2020 ganaban 192 al día. Entonces, en general, pudimos ver que los ingresos habían disminuido entre un 45% y 80% a los niveles previos que tenían a la pandemia. Y después de eso, obviamente la pregunta era si habían recibido algún tipo de ayuda por parte del gobierno para enfrentar la crisis y básicamente la pobreza. Y vimos que solamente el 24% en promedio de las personas que fueron encuestadas habían recibido alguna ayuda. Casi todas estas personas se referían a los créditos solidarios, créditos a la palabra, ofrecidos por el gobierno federal. Más adelante en las mesas vamos a hablar más de eso, pero pues el alcance de estos apoyos fue minúsculo. En general podemos decir que el trabajo en empleo informal es muy variado, no hay manera de decir que hay como características para todos los grupos. Yo estoy hablando de características generales, pero si nos vamos a cada uno de los grupos ocupacionales, vemos que enfrentan diferentes retos. También es muy importante saber que hay una diversidad de ocupaciones enormes,
Pueden haber unas ocupaciones que vayan extinguiéndose con el paso del tiempo, pero eso no quiere decir que el trabajo en empleo informal desaparece, sino que con el paso del tiempo también vienen nuevas ocupaciones que no existían antes y que también se van agregando a la informalidad laboral. Y también es importante saber que existen diferentes niveles de regulación de acuerdo a las actividades que se realicen, a la ocupación que se realice. Hay actividades que están reguladas por la Ley Federal del Trabajo, como el caso de las trabajadoras del hogar que ponemos ahí. Hay actividades que están reguladas por leyes locales, como el caso del reglamento no asalariados del Distrito Federal, que es de 1975. Hay actividades que tienen regulaciones administrativas, como el comercio en vía pública, que está regulado por el Acuerdo 1198, o los tianguis, que tienen los permisos de operación por tiempo ilimitado. Y también hay otras actividades, como vamos a ver también en la mesa, como por ejemplo las mujeres y hombres que venden en los vagones del metro. No solamente es una actividad que no está regulada, sino que es una actividad que es perseguida y criminalizada. Si nos vamos a ver el marco jurídico del derecho al trabajo en este país, empezando por los tratados internacionales en materia de derechos humanos, tenemos aquí el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo de San Salvador. Encontramos que ambos en su artículo 6 regulan el derecho al trabajo y básicamente se refieren a la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado. Ninguno de los dos tratados nos hablan sobre la formalidad o la informalidad, sino que simplemente hablan del derecho al trabajo en general, el derecho que tienen las personas que trabajan. Posteriormente, la que sigue, por favor. Si nos vamos al artículo 7, que habla de las condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo, empezamos a ver un sesgo en el derecho al trabajo, porque cuando se habla de estas condiciones, se refieren en general al trabajo subordinado, obrero patronal, que muchas de las veces, no siempre, es trabajo formal, ¿no? Lo que es llamado un trabajo formal. Sin embargo, estos artículos tampoco dicen explícitamente que este artículo se aplique solamente a la formalidad y no a la informalidad. Y hay, en el artículo 7, por ejemplo, encontramos una de las características que es el tema de tener seguridad e higiene en el trabajo, que sí aplicaría a las personas trabajadoras en empleo informal. Y en el Pacto de San Salvador es importante que dice que el derecho al trabajo incluye que las personas sigan su vocación y a dedicarse a la actividad que mejor responda a sus expectativas. Es decir, no solamente es un trabajo libremente escogido y aceptado, sino también un trabajo que responda a las expectativas de la persona trabajadora. Y posteriormente en la dimensión colectiva del derecho al trabajo, en el artículo 8 que habla de los derechos sindicales, que se habla del derecho a fundar sindicatos, federaciones, confederaciones, derecho a huelga, tampoco se hace alusión a la formalidad o a la informalidad. Es decir, al menos para el PIDESC y para el Protocolo de San Salvador, es indistinto si las personas pertenecen al sector formal o informal, simplemente establece cuáles son los derechos que tienen las personas por trabajar. La siguiente, por favor. Entonces, si queda alguna duda sobre cuál es el alcance y contenido sobre el derecho al trabajo y si este cobija o no el trabajo en empleo informal, nos podemos ir al artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que habla sobre las normas de interpretación, y es muy importante porque dice que ninguna disposición de la Convención, entendiendo también en este caso el Protocolo de San Salvador como una extensión de la Convención Americana, puede ser interpretada en el sentido de limitar el goce o ejercicio de cualquier derecho o libertad que puede estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los estados parte o con otra convención en la que sea parte ese estado. Y si nos vamos a ver qué es lo que dice nuestro derecho interno, vemos que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tanto en el artículo 5 como en el 123 se habla del derecho al trabajo. En el artículo
5 otra vez habla de el trabajo, que ninguna persona podrá impedirse que se dedique a el trabajo que le acomode, y en el artículo 123 dice que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Sin embargo, cuando nos vamos a cuáles son las leyes que va a emitir el Congreso de la Unión, otra vez se ve el sesgo de la formalidad laboral, porque encontramos ahí que dice que el Congreso de la Unión deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de manera general todo contrato de trabajo. Entonces, cuando habla de contrato de trabajo, otra vez nos lleva a la formalidad, aunque es importante ver que también hay ciertas contradicciones, porque, por ejemplo, si nos vamos a los artesanos que se incluyen ahí, no tienen un contrato de trabajo. De hecho, nosotras desde WIGO trabajamos con una organización de artesanos aquí en la Ciudad de México y son reguladas localmente por el Reglamento de Trabajadores No Asalariados de la Ciudad de México, pero en general, o sea, quitando la parte de los artesanos, vemos que al menos en esta parte del 123, el mandato que está dando la Constitución al Congreso es regular las relaciones, otra vez, obrero-patronales, aunque si nos fuéramos a otra parte del 123 que se refiere a la seguridad social, dice que las personas no asalariadas tienen derecho a la seguridad social y que eso debería de estar incluido en la Ley de Seguridad Social, que es federal y que le corresponde al Congreso de la Unión, sobre lo cual no se ha legislado en absoluto. La siguiente, por favor. Aquí es muy interesante ver cómo, como saben, desde 2017 tenemos una nueva constitución en la Ciudad de México. Es una constitución en lo general bastante progresiva y vemos que en el artículo 10, que se refiere a la ciudad productiva, de manera explícita en diversas ocasiones se refiere a las personas trabajadoras en empleo informal y la cobertura del derecho al trabajo. Entonces vemos que por un lado dice que la ciudad valora, fomenta y protege todo tipo de trabajo lícito, sea o no subordinado, es decir, ya nos está refiriendo no nada más a las relaciones laborales obrero-patronales. Posteriormente dice que toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno. Y después, más específicamente, ya dice, las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicio por cuenta propia, que producen bienes y artesanías y comerciantes, tienen derecho a realizar un trabajo digno, a poseer una identidad formal en la Ciudad de México, a asociarse para defender sus intereses, recibir capacitación y las demás que establezca la legislación en la materia. Entonces, aquí ya no deja duda de la protección que tienen, por lo menos en esta ciudad, las personas trabajadoras en empleo informal. Dice que va a haber una legislación secundaria a la Constitución en donde se van a regular todos estos temas. Esta legislación está pendiente en el Congreso de la Ciudad de México desde hace más de 2 años. Y posteriormente, ¿le podrías regresar a la anterior, por favor? También dice, es muy descriptiva porque dice: los derechos de las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios por cuenta propia y comerciantes que realicen sus actividades en el espacio público serán ejercidas a través del establecimiento de zonas especiales de comercio y de cultura popular, en los términos que lo delinea la ley, con la participación de los propios trabajadores. Entonces, este artículo también es importantísimo porque ya deja claro el espacio público como lugar válido de trabajo y además establece la importancia de que en la formación de esa ley participen las personas trabajadoras y que no sea solamente una legislación de escritorio. Y después dice que esa ley, que les repito está pendiente, va a determinar los mecanismos para un proceso gradual de regularización, formalización y regulación en materia urbana, de espacio público, fiscal, de salud pública y de seguridad social. Entonces, aquí vale la pena hacerse otra pregunta y es, si esta legislación, la Constitución de la Ciudad de México,
no puede ir más allá de lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales, es decir, si es una constitución, valga la redundancia, constitucional, ¿por qué entonces estos derechos no están explícitamente reconocidos a nivel federal? Si la Constitución de la Ciudad de México ya nos está diciendo que estos derechos son reconocidos, válidos y aceptados, ¿por qué solamente están en una Constitución de un Estado y no en una legislación federal que más bien establezca de manera clara que esos derechos los tienen todas las personas trabajadoras en empleo informal en todo el país? Pero regresando al tema, si seguimos con el corpus juris del derecho al trabajo, y nos preguntamos si abarca o no el trabajo en empleo informal, podemos añadir que existe, por ejemplo, la observación general 18 del Comité DESCA, que es sobre el derecho al trabajo, y ahí explícitamente se menciona que el derecho al trabajo engloba todo tipo de trabajos, otra vez no se refiere solamente al formal, y dice que la obligación de respetar el derecho al trabajo exige a los estados parte que se abstengan de interferir directa o indirectamente en el disfrute de ese derecho, especialmente cuando se trata de grupos desfavorecidos y marginados, como son muchas veces los grupos de personas trabajadoras en empleo informal. Y después menciona que la Estrategia Nacional en materia de empleo deberá respetar y proteger el trabajo por cuenta propia, lo cual, pues, en México todavía no existe, ¿no? La Estrategia Nacional en materia de empleo no habla del autoempleo o del empleo en la informalidad. Y posteriormente tenemos el documento que trata específicamente del tema, que es la recomendación 204 de la OIT, que, como les decía, habla sobre la transición de la economía informal a la economía formal. Y todo el documento se trata de esto, pero extraje algunos de los puntos, y es que se deja de manera clara que el derecho, en el caso del derecho al trabajo en empleo informal, el Estado debe de promover y proteger los derechos humanos de todos los trabajadores en empleo informal, que debe de haber cobertura y protección legislativa apropiada a todas las categorías de personas trabajadoras en empleo informal, que se deben de adoptar medidas para lograr el trabajo decente en las ocupaciones informales, que el Estado debe de adoptar medidas para subsanar condiciones de trabajo inseguras e insalubres, en el caso de las personas trabajadoras en empleo informal, que como vamos a ver en la mesa, hay mucho trabajo inseguro e insalubre precisamente por la falta de cobertura. Y posteriormente dice que las personas trabajadoras en empleo informal deben de tener seguridad social, y hace una mención explícita, por ejemplo, a los servicios de las guarderías. Entonces, con esto no queda duda que el derecho internacional y el derecho interno, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas regulaciones en los estados protegen el derecho al trabajo en empleo informal, pero muchas veces de manera insuficiente e inadecuada. Y por último, me parece importante hablar de la formalización y hablar de si esto es una realidad o es un mito. Es muy común escuchar el discurso, en el discurso que la formalización o el trabajo formal equivale a trabajo decente. Y esto no necesariamente es así. Esto depende mucho de cómo se entienda la formalidad. Porque si se entiende la formalidad solamente como que una persona ya paga impuestos y por lo tanto ya es formal, pero no se entiende ese pago de impuestos o la formalidad como que eso vaya a transformar las condiciones de trabajo de la gente, entonces estamos hablando que esta formalización solamente es una carga y es un mito. Es decir, es una mentira que cuando nos formalicemos vamos a tener trabajo decente. Por ejemplo, más adelante, si nuestro compañero Abel, que trabaja como reciclador en los basureros de Guanajuato, se pone a pagar impuestos, como ahora establece la Ley de Economía Circular, que es una ley federal,
y con eso ya sería el formal, sus condiciones de trabajo se van a transformar de alguna manera o no. La respuesta es que no van a cambiar, por lo menos no como está establecido el día de hoy, y más bien él va a tener menos dinero para subsistir. Entonces, me parece que cuando se habla de la formalidad hay que hacernos este tipo de preguntas que van más allá del sesgo que existe de decir que es incorrecto ser informal y tienes que irte a la formalidad, entendiendo eso solamente como un pago de dinero al Estado. Y después, también me parece que hay que hablar del tema de la justicia fiscal, es decir, que se establezcan pagos que vayan acorde a las ganancias de subsistencia de muchos de los trabajadores y trabajadoras en empleo informal, pero que también se establezca cuáles son los beneficios que van a tener a partir de eso. Es decir, si van a tener algún tipo de ayuda para la vivienda, para la salud, para la seguridad social en general, para los sistemas de cuidado que ofrece el Estado, etcétera, además de no ser perseguidos, excluidos, criminalizados, o si solamente es que tienen que pagar y ya, y si esto sería justo o no. Y bueno, básicamente esta es mi introducción al tema. Espero que se queden a la mesa, que desde mi punto de vista va a ser bastante rica y informativa. Muchísimas gracias. Gracias, maestra, por su intervención. A continuación, daremos un breve receso para continuar con el desarrollo de la Mesa 5, Derecho al Trabajo en el Empleo Informal, no sin antes agradecer su asistencia.